Hola, buenas. Este es un video para la guía número 10 de primero medio. El objetivo de esta clase es comprender la factorización de una expresión algebraica por un factor común. Bueno, aquí tengo una expresión algebraica que representa el área total de un cilindro de radio R y altura H. Entonces así se debería calcular. Esta es una fórmula. Si yo conozco, por ejemplo, que el radio de una lata de atún o de jurel, yo conozco su radio, por ejemplo, 3 centímetros, y conozco la altura, 12 centímetros, simplemente para calcular todo lo exterior, es decir, el material necesario para construir esto, o la superficie que yo puedo pintar en el exterior, tendría que reemplazar en la fórmula. Ya, esa es la fórmula. Ahora, la factorización trata de buscar algo dentro de toda esta expresión algebraica que sea común. En este caso, dice que un estudiante afirma de que lo que es común es eso, porque aparece en la primera expresión y en la segunda. ¿Cómo yo separo dos expresiones a través del signo de suma o de resta? Entonces aquí hay una expresión, otra expresión, un término, otro término, y lo que es común son 2pi. A eso le llamamos factor común. Y eso es importante de identificar. O sea, el factor común es lo primordial. El factor común puede estar en las letras o en los números. No necesariamente es el mismo número. En este caso, claro, dio la coincidencia de que es el mismo número, pero también podría ser múltiplos comunes. Es decir, si tengo el 2 y acá tengo el 8, ambos están en la tabla del 2, también sería un factor común. Pero vamos a ver más adelante cómo se hacen los que tienen números distintos. Entonces, un estudiante afirma de que cuando yo extraigo este factor común, dejo aquí, hago un paréntesis, y adentro del paréntesis voy a colocar todo lo que no era común. Y la pregunta es, ¿estás de acuerdo con la afirmación anterior, con lo que hizo el estudiante? ¿Y por qué? Deberíamos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está haciendo este 2pi es multiplicar cada término de esa expresión que está dentro del paréntesis. Y si yo hago la multiplicación, 2pi por RH, yo digo, esto es 2pi RH. ¿Por qué yo dejo y lo escribo así? Porque no hay ninguna letra común que se pueda multiplicar efectivamente, así que se deja expresado. Más, este 2pi también tiene que multiplicar al r cuadrado, entonces yo digo 2pi por r cuadrado. Y esto era equivalente al original, entonces hay una equivalencia entre una expresión factorizada y la expresión ya multiplicada. ¿Sí? Entonces, ¿estarías de acuerdo? Yo estaría de acuerdo, sí. ¿Por qué? Porque al multiplicar, yo vuelvo a la expresión original. Dice, en este caso el factor común corresponde a un monomio. Es decir, un término que no tiene suma ni resta, pero es común. Ahora, vamos a ver ejemplos un poco más complicaditos. Entonces yo tengo esa expresión que tengo que buscar cosas en común. Primero miro los números. Un número que sea común en el 7 y en el 8. Yo digo, voy a buscar números que multiplicados me den 7 y números que multiplicados me den 8, pero voy a tratar de buscar un número en común. Entonces a alguien se le puede ocurrir, y solo hay uno, no hay, no, si en este caso hay solo hay uno, porque en vez de 7 digo, esto es 7 por 1. En vez de 8 digo, yo digo, esto es menos 8 por 1. ¿Cuál es común? El 1. En este caso no hay más, es el único. Entonces digo, factor común, 1. En las letras comunes, está la X y la Y. La X, esas son comunes porque esas son las únicas que se repiten. La Z no es común porque no está en ambos lados. Entonces, en orden alfabético, primero la X y después la Y. ¿Sí?
Después veo los exponentes. En la x, el exponente es 4. Vamos a... En la x, el exponente es 4. Y acá es 5. Siempre voy a colocar el menor exponente presente en los términos. Entonces, como el menor de los dos es el 4, ese va a ser el común. Lo común no es tener 5. Lo común va a ser tener 4. Luego, en las y, yo me fijo en sus exponentes. Este tiene un exponente que no aparece, pero es un 1. Este tiene un exponente que no aparece, también es un 1. ¿Cuál es común? Ah, el exponente 1. ¿Es necesario colocarlo? No. Cuando tiene exponente 1 no es necesario colocarlo, pero sí tenemos que saber que ese es el que está. Entonces estamos listos. Tenemos que en los números el factor común es el 1 y en las letras el factor común es x elevado a 4 y tengo listo mi factor común. Ahora, ¿cómo aplico este conocimiento del factor común? Lo que yo voy a hacer ahora, hay varias formas. Vamos a ver dos formas. La primera forma es colocar un paréntesis y ver el 1 por cuánto lo multiplico para que sea el primero de esos términos. A ver, en los números 1 por cuánto lo multiplico para que sea 7. 1 por 7 es 7. Primero el x. El x está elevado a 4. Lo tengo que multiplicar por algo para que me dé toda esta expresión. Yo sé que está listo. Estamos listos porque ya estaba aquí. Cuando lo multiplique, lo va a heredar esto. Va a quedar aquí, ¿cierto? No es necesario colocarlo. Entonces, x elevado a 4. ¿Cuánto me falta para llegar a x elevado a 4? Nada. Ahora, el y está elevado a 1. ¿Cuánto me falta para que quede y elevado a 1? Tampoco me falta nada. Entonces, a esto, ¿cuánto le falta o qué letra le falta para que cuando yo se multiplique, me dé toda esta expresión? Dijimos que este estaba listo. ¿Qué falta? Falta la z. Otra vez. Pero ahora con el otro término. Este está listo. Usado. Ahora el 1, ¿por cuánto lo multiplico para que sea menos 8? Ah, bueno, debo multiplicar por menos 8. El x está elevado a 4. ¿Por cuánto lo multiplico para que quede elevado a 5? Falta 1. Y digo, por x elevado a 1. Porque así cuando yo los multiplique, se van a sumar los exponentes y va a quedar elevado a 5. El y está elevado a 1, aquí, ¿cierto? ¿Cuánto le falta para que quede elevado a 1? No, pues no le falta nada. Entonces, terminamos. Hay otra forma para poder hacer este tipo de ejercicios. Ya. Otra forma en la cual puedo encontrar los términos factorizados es, tomo los términos que quiero factorizar. El 7z y x elevado a 4. Y también tengo el otro término que es menos 8, x elevado a 5 y. Y cada uno los voy a dividir por el factor común que ya encontramos. Cuando yo divido los números con los números, las letras con las letras. Pero para dividir las letras, tengo que tener exactamente la misma letra. Si no, no se pueden dividir. Se deja expresado nomás la división. Entonces, 7 dividido 1, 7. ¿Estamos? Aquí, ¿hay zetas que puedan dividir? No, así que se mantiene. La i de acá con esa de i se pueden dividir. ¿Cómo se dividen estas letras? Yo digo, división de potencias de igual base, mantengo la base y resto los exponentes. Entonces sería i elevado a 1 menos 1, 0. Aquí lo mismo, mantengo la base y resto los exponentes. 4 menos 4, 0. Cuando tengo una potencia que está elevado a 0, todo eso vale, cada uno por separado vale 1. Mira, 7z por 1 y por 1. Pero yo cuando multiplico por 1, el 1 no influye, así que se puede llegar a ir. Tenemos lista esa parte.
En la otra división, menos 8 dividido en 1 es menos 8. Aquí, ¿tengo la misma letra? Sí, tengo la misma letra. Mantengo la base y resto los exponentes. 5 menos 4, 1. Aquí también tengo la misma letra, mantengo la base y resto los exponentes. 1 menos 1, 0. Y este independiente, todo eso se transforma en un 1. Pero que este 1 va a multiplicar este resultado. Por lo tanto, queda eso. Es decir, al factorizar, yo tengo que encontrar primero el factor común, y lo habíamos encontrado. En los números era el 1, en la letra era x elevado a 4i, y el paréntesis son estos dos números resultantes. Me resultó s y me resultó s. Y eso para nivel de los paréntesis. 7z y menos 8x. Recuerden que si yo elevo a 1 es lo mismo que si no colocar el exponente. Siempre que no haya exponente significa que hay un 1 ahí escondido. Todo el resto lo vamos a hacer con estos dos métodos. Tengo, dice, una expresión algebraica que representa el área de un rectángulo. Estos son sus vértices, por eso se llama palm, P-A-L-M. Y este es el área, 6x cuadrado más 9x centímetros cuadrados. ¿Qué expresión representará la medida del lado LM? Es decir, yo tengo un lado, me falta otro, y cuando yo los multiplico, porque así se saca el área, el resultado de esa multiplicación me da 6x cuadrado más 9x. Entonces, yo necesito saber cuánto vale desde L hasta M. Entonces digo, cuando yo multiplico el lado LM por el lado LA, yo sé que el resultado de esta área es 6x cuadrado más 9x. Entonces yo me puedo preguntar si hay algo en común entre estos dos números y si hay algo en común entre las letras. Entonces digo, sí, hay algo en común. Estos pertenecen a una misma tabla. ¿A qué tabla? A la tabla del 3. ¿Por qué? Porque el 6 es lo mismo que decir 3 por 2. El 9 es lo mismo que decir 3 por 3. Entonces, un factor común sería el 3. Entonces voy a colocar aquí factor común, el 3. Letra común, la X. La X es una común. Y siempre elijo el menor de los exponentes. En este caso, el menor de los exponentes es el 1. Abro paréntesis. Y aquí habían dos formas para encontrar lo que va dentro del paréntesis. ¿Cómo? Busco completar para llegar ahí. Entonces, el 3, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 6? Por 2. 3 por 2, 6. Estamos listos con los números. El x está elevado a 1. ¿A cuánto elevo o cuánto necesito para completar? ¿Cuántas x necesito para completar para que quede elevado a 2? Un x elevado a 1, ¿cierto? Porque así cuando yo lo multiplique va a quedar elevado a 2. Ya, estamos listos con eso. Ahora el otro. 3, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 9? Por 3 positivo. El i, no hay nada aquí que yo pueda multiplicar para que me dé i, así que el i tiene que ir acá, obligadamente, para que si cuando yo lo multiplico, aparezca el i. El x está elevado a 1, ¿por cuánto lo multiplico para que quede elevado a 1? No, pues sí, estamos listos. No necesito amplificar nada más del x, por lo tanto, ahí se finaliza el ejercicio. Eso lo que hice fue factorizar. Si se fijan, el factor común era 3x. Es decir, yo puedo escribir el área de todo este rectángulo como 3x por 2x más 3y. Y eso es lo mismo que hasta acá. Entonces, cuando yo multiplico, para calcular el área, todo esto, multiplico LA, en este caso es 3x, aquí está, lo multiplico por algo más y me tiene que dar 6x cuadrado más 9y. Ese algo más yo ya lo obtuve, aquí lo encontré. De forma indirecta yo ya sabía que era eso.
Entonces, ¿cuánto vale la medida de ml? O ml vale 2x más 3y. ¿Cómo lo hicimos? Factorizando, buscando algo en común. ¿Por qué? Porque este número es común. Al haber multiplicado a todo este lado, el resultado tiene que aparecer esto. En algunas expresiones hay no solo un factor común que es un monomio, sino que a veces hay polinomios que son comunes, es decir, hay una expresión grande que es común. En este caso, ambos tengo, mire, m multiplicado por m más n menos n cuadrado multiplicado por m más n. Todo esto para mí es común, está en ambos. Eso y eso. Ese sería mi factor común porque pertenece a ambas expresiones. Entonces yo digo, factor común y lo coloco afuera. M más n. Abro otro paréntesis. M más n, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé toda la primera expresión? Esto está listo. Lo tengo listo, está ahí. Pero me falta una m extra. Y ahora, m más n, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé toda la segunda expresión? Es decir, todo eso. Ese está listo, porque está aquí. ¿De cuánto le falta extra? Le falta menos n cuadrado. Y ahí está factorizado. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo esa expresión que tiene 4 términos. Y yo voy a buscar lo que es común. Busco algo que sea común. Entonces, incluso yo puedo reorganizar esto para que me aparezca el término en común si es que no estuviera organizado. Pero, si se fijan, en la primera parte, ¿hay algo en común? Sí, está la m en común. Y acá, ¿hay algo en común? Sí, está la n en común. Entonces, lo voy a hacer como si imaginariamente fueran dos ejercicios. Voy a escribir un poco más acá. AM más BM, por un lado. Y al otro lado tengo AN más BN. Aquí, ¿qué hay en común? En común es la M. Entonces, la M y abro un paréntesis. M, ¿por cuánto lo multiplico? ¿O qué le falta para hacer AM? Falta la A. La M, ¿por cuánto lo multiplico? ¿O cuánto le falta para hacer BM? Le falta la B. ¿Positiva o negativa? Positiva. A este otro lado, ¿tengo algo en común? Sí, la N. La N positiva. Abro paréntesis. N, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé AN? Por A. Así cuando lo multiplico me da AN. Y la N, ¿por cuánto la multiplico para que me dé BN? Por la B. Oh, y de nuevo hay algo en común. Un binomio común. Eso es común. Yo digo, se puede refactorizar. Término común, A más B es común en ambos términos. Abro paréntesis. AB, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé toda la primera expresión? ¿Qué le falta? Tengo eso listo porque está aquí. ¿Qué le falta? La M. A más B es todo eso. Tengo eso listo. ¿Qué le falta? Le falta la N. Si yo multiplico todo esto, voy a volver a la expresión original. En realidad, factorizar es volver atrás. Ya, aquí en esta parte de los ejercicios solamente hay que marcar sí o no, si es que hay algo común. Dice, si la expresión algebraica puede factorizarla, es decir, hay un factor común, marca sí. En caso contrario, marca no. Ya, vamos a ver un ejemplo un poco más difícil. Aquí. ¿Hay algo en común? Aquí tengo x más y. Aquí tengo y más x. Pero, ¿serán equivalentes esas dos? Cuando es suma, sí. Si fuera multiplicación, también. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que se llama conmutatividad. La conmutatividad me dice que si yo tengo una suma, no importa el orden en que realiza la suma, son equivalentes. O si yo tengo una multiplicación, no importa en el orden en el que realice la multiplicación, son equivalentes. Entonces, ya sí, vale lo mismo. Entonces, ¿hay algo común? Sí, hay algo común. Y habiendo algo común, se puede factorizar.
Aquí, ¿hay algo común? Alguien me puede decir, no hay algo común en todos, pero vamos a intentar reordenarlos y decir, esto aquí, 4a menos 5a cuadrado, y a este otro lado me sobra 2b más 7b cuadrado. Y tratan de separarla en dos y factorizar una parte y otra parte. Esta factorización tiene que hacerse de dos pasos. Si no se pueden hacer los dos pasos, entonces ya no se puede factorizar. Entonces aquí, ¿qué hay en común? La a. Entonces voy a escribir aquí 4a menos 5a cuadrado más 2b más 7b cuadrado. ¿Qué hay en común aquí? Dijimos que era la a. ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé 4a por 4? ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé menos 5? ¿Sí? Así la multiplico y me da menos 5. El a está elevado a 1. ¿Cuánto le falta para quedar elevado a 2? Le falta 1. Y estamos ahí. Estamos listos hasta ahí. Aquí, ¿qué hay en común? En común está la b positiva, la vamos a colocar. B positiva. B, ¿por cuánto la multiplico para que me dé 2b? Por 2. 2 por b me da 2b. La b, ¿por cuánto la multiplico para que me dé 7? Por 7. Me salté algo. ¿Por qué no escribí la b? La b está elevado a 1. ¿Le falta algo para quedar b elevado a 1? No, no le falta nada. Recuerden que si es que acá colocamos letras, sirve para aumentar la cantidad de letras. Entonces vamos al siguiente. El b, ¿por cuánto multiplico para que me dé 7b? Por 7. El b está elevado a 1. ¿Cuánto le falta? Le falta 1. ¿Y qué hice? Factoricé. ¿Por qué? Porque habían cosas en común. ¿Se podía factorizar? Sí, se puede factorizar. Quizás no una factorización completa, pero sí se podía. Habiendo algo en común, se pueden factorizar. Aquí, ¿se puede factorizar? ¿Hay algo en común? Ese no es común, porque mire, este está elevado a 2, este es z. No se puede factorizar esa parte. Eso no es nada en común. No tiene nada en común eso de acá. ¿Dónde podría haber algo en común? En que los números, este número es par, este número es par. Digo, el número 2 es par, pero el resto no me acompaña mucho, así que por ahora no. Podría solamente factorizar los números. Pero acá está muy complicado esta parte. Esto con esto no coincide. Entonces ahí van viendo, si es que hay algo en común, se puede factorizar. Determina el factor común en cada caso. Aquí. Vamos a ver el factor común de esto. En los números, ¿hay alguna tabla en común? Sí, la tabla del 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. La tabla del 5. Y acá es 5 por 2. El factor común, 5. 5 por ese lado, en ambos. Entonces le vamos a hacer una flechita y le vamos a colocar una letra que se llama factor común es igual al 5. ¿En las letras hay alguna letra común? No. Así que solamente vamos a dejar ahí. Aquí, ¿hay algo en común? Alguien podría decir, uy, se parecen bastante. Y si yo le coloco un paréntesis aquí. Sí, pues miren, ese aparece x cuadrado, factor común, x cuadrado más x elevado a 3. Porque aparece dos veces. Aparece en esta expresión y aparece en esta otra expresión. Cuando hay un más adelante, es fácil llegar y colocar el paréntesis. Cuando hay un menos, es un poco más complicado. Cuando hay un menos, es conveniente reordenar y dejar el más adelante. ¿Sí? En este caso sería 7a menos b. El a pasa adelante, menos b. Y ahora puedo llegar y colocar el paréntesis. ¿Había algo en común? Sí, a menos b es común. Factor común, a menos b. Búsquenlo en común. Recuerden que si el orden es suma,
Si es que están desordenados, no importa. Es igual, va a ser un factor común que aparece en ambos términos. Aquí, algo común en los números, 7, 8 y 10, el 1. El único es común. Están toda la tabla del 1. Pero en las letras, B es común. La letra B. ¿Y qué exponente le voy a colocar? Aquí tengo exponente 2, exponente 3, exponente 1, el exponente 1, porque el más pequeño de los exponentes se coloca ahí. Veamos acá. Este parece más complicado. ¿Cuál es el factor? Esto solamente busco encontrar el factor común, no es factorizado. Factor común. ¿Qué factor común aquí? Ah, pero aquí está el 4. Todo está en la tabla del 4. El 2 está en la tabla del 4, el 8 está en la tabla del 4, el 4 está en la tabla del 4. Incluso todos son negativos. Ah, factor común. El menos 4. Luego, letras comunes. Letras comunes A. La A está en todas partes. A es una letra común. La B está en todas partes. Letra común. La C, letra común. ¿Y qué exponente le voy a colocar a mi factor común? El más pequeño de todos los que aparezcan. Es decir, de la A. ¿Cuál es el más pequeño de la A? De la A hasta el 2. De la A hasta el 3. De la A hasta el 4. Ah, el más pequeño es el 2. Del B, el 2, el 3, el 4. El 2 es el más pequeño. Del C, vamos a limpiar un poquito para que se vean los números. Del C, el C tengo el 3, el 4 y el 4. El más pequeño, el 3. Ya. Y en la última parte, de la parte 3, dice factoriza cada expresión algebraica. Es decir, dos pasos. Primero, encontrar el factor común. Y segundo, factorizar. ¿Cómo vamos a factorizar? Primero vamos a encontrar algo en común. Y luego vamos a colocar ese factor común, un paréntesis, y vamos a ir viendo por cuánto lo tengo que multiplicar para ir completando los de arriba. Vamos a hacer el A. Vamos a escribir el A. El A es 8xy menos 10yx más 2x cuadrado y cuadrado más 3x cuadrado y cuadrado. Primero vamos a buscar cosas en común, en los números. En los números yo podría decir, ah, pero estos son de la tabla del 2, de la tabla del 2, de la tabla del 2. Ah, pero este no es de la tabla del 2, así que de los números no hay nada común. Las letras comunes, ¿hay una letra común? ¿La X aparece en todas partes? Sí, la X es común. ¿La Y aparece en todas partes? Sí, la Y es común. Abro un paréntesis. El por no es necesario, pero se asume que está multiplicando a todo lo que está en paréntesis. Entonces digo, ah, y cuando no hay ningún número necesario, yo puedo colocar el 1 como un factor común. Entonces así digo, ah, el 1, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 8? Por 8. El x ya está elevado a 1. ¿Le falta algo para que quede elevado a 1? No, no le falta nada. El y está elevado a 1. ¿Le falta algo para que quede elevado a 1? No, no le falta nada. Estamos listos con esto. Siguiente. El 1 para que me dé 10, negativo, menos 10. El x está elevado a 1. Aquí también. Estamos listos. No hay que agregarle nada extra. El y está elevado a 1. Aquí también. Estamos listos. No hay que agregarle nada extra. ¿Sí? Ahora, siguiente. El 1 para que me multiplicado me dé 2 por 2. El x está elevado a 1. ¿Cuánto le falta para que llegara elevado a 2? Le falta 1. El y está elevado a 1. ¿Cuánto le falta para quedar elevado a 2? Le falta 1. 1. ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé 3? Por 3. El x está elevado a 1. ¿Cuánto le falta? Le falta 1. El y está elevado a 1. ¿Cuánto le falta? Le falta 1. Ahora, los 1 los voy a borrar porque no son necesarios. Solamente son por efecto práctica. Entonces, yo veo hacia adentro, se pueden sumar o restar cosas. Y digo, ah, sí, esto se puede sumar. 8 menos 10, menos 2. 2xy más 3xy son términos semejantes porque tienen la misma parte literal. Se suman. 5xy. Estamos listos.
Ese sería el A. Vamos a ver uno que sea un poco más complicado. Esto, que tiene muchos paréntesis. Vamos a borrar un poquito. Entonces vamos a hacer el H. Busco cosas en común. ¿Qué puede ser común? Ah, pero este tiene A más 1 y aquí también tiene A más 1. Factor común, A más 1. Paréntesis. A más 1, ¿por cuánto tiene que multiplicar? Para que me dé toda la primera expresión. Ah, esto está listo, falta A más 3. En la segunda, tengo A más 1, está listo. ¿Qué me falta? Me falta el menos 4 y me falta el A menos 2. Y listo. Entonces, este era el que faltaba del primer término y este el que faltaba del segundo término. Ahí está. Así con todos. Busco cosas en común, letras y números en común. Aquí dice, el impulso se calcula mediante esta expresión, donde m corresponde a la masa del objeto, b sub i, esa de ahí, corresponde a la rapidez inicial del objeto, b sub f corresponde a la rapidez final del objeto. Entonces, ¿hay algún factor común en la expresión? Digo, busco algo en común. Se supone que S con S son números diferentes, porque esta una es velocidad inicial y la otra es velocidad final, y no siempre son iguales. Entonces, no serían comunes eso. Pero la masa del objeto mientras se mueve no cambia, porque es una letra constante. Entonces digo, eso es común, la M es común. Factor común, M es común. Factoriza la expresión correspondiente al impulso. Entonces digo, entonces factor común M, abro paréntesis. El M, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé la primera expresión? Ya tengo lista la M, me falta menos, porque aquí yo ¿por cuánto tengo que multiplicar la M para que me dé menos BM? Ya tengo el menos, me falta este B. Estaríamos listos. Esa sería la factorización. El M está afuera, que es el factor común. B sub F, que es el primer término que le falta. B sub I, el segundo término. Y él dice que me dan todos los datos. Me dan la masa, me dan la velocidad inicial, me dan la velocidad final y me piden cuál es el impulso. Digo, pero si lo puedo reemplazar aquí. La masa, 0.5 gramos. Velocidad final, 15 metros por segundo. 15. Menos velocidad inicial, aquí está 0. Desde estar quieto. Resto primero y multiplico. Pero esta resta es súper fácil. 15 menos 0, 15. Por 0,5 multiplico. Normal. Lo voy a cambiar de lado porque para mí es más cómodo. Multiplico como si no existieran los decimales. Esto es 5 por 15. Me da 75. ¿Y cuántos decimales es? Un decimal. Entonces el resultado tiene un decimal. Eso sería mi impulso. Ya. La pregunta 5 de biología. Dice, los vasos sanguíneos, el flujo de sangre es más rápido cuando se dirige hacia el centro del vaso y más lento cuando se dirige hacia el exterior. La rapidez del fluido sanguíneo está dada por esta expresión y hay que tomar en cuenta donde R es el radio del vaso sanguíneo, R minúscula es la distancia que recorre la sangre, P, L y Q son constantes físicas relacionadas con la presión. Entonces son P, L y Q deberíamos saber y no se van a modificar. ¿Cuál es el factor común? ¿Hay un factor común aquí? ¿Algo que aparezca en ambos términos? Yo podría decir que sí. La P es común y 4LK también es común. Por lo tanto, el factor común, FC, va a ser P partido 4LK. Esa L me quedó L. Dice, la expresión que se muestra es equivalente a todo eso. ¿Puede seguir factorizándose?
Sí, puedes seguir factorizando porque dentro del paréntesis siguen habiendo factores comunes. Y eso es todo. La 6. Geometría. Calcula la medida de cada lado de los polígonos que se muestran. Entonces yo aquí tengo que factorizar para encontrar los dos lados. ¿Cómo lo voy a hacer? Busco el factor común de aquí y de acá. Digo que el 2. Ambos están en la tabla del 2. Factor común 2. Las letras, factor común la X. Abro paréntesis. 2 por cuánto lo multiplico para obtener 10. 2 por 5, 10, ¿cierto? El X está elevado a 1. ¿Por cuánto lo multiplico para que quede elevado a 2? Por X elevado a 1. El 2, siguiente. 2 para que me dé 8 por 4 positivo. 4 por 2 son 8. El X está elevado a 1. ¿Cuánto le falta para que quede elevado a 1? No le falta nada. Así que estaríamos listos. Entonces, esto podría representar el área del rectángulo, donde este sería el primer lado, que coincide con el primer lado de acá, y este sería el otro lado, 5x más 4. Acá tienen que tener cuidado porque me dan el perímetro. El perímetro sería la suma de todos estos lados. Entonces, yo digo, pero esto sería 2i más 6 2i más 6 más algo me dio 6i más 26. Entonces, yo lo que voy a hacer a todo este perímetro le voy a restar lo que yo conozco para encontrar esas dos cosas que yo desconozco. Tengo 6i más 26. Yo le voy a restar lo que yo conozco. Le voy a restar los 2i y le voy a restar el 6. ¿Sí? Entonces, aquí ¿cuánto me da? En las i yo tengo 6i, le resto 2i y me quedan 4i. Tengo 26, le resto 6, me quedan 20. Entonces yo digo, esto que me falta y que tengo que descubrir está acá junto. Lo voy a factorizar. ¿Por cuánto? Por 2. ¿Por qué por 2? Porque el 2 es común y porque dos veces tengo lo mismo acá. Entonces si encuentro cuánto vale uno de esos dos veces, factor común, vamos a hacer el 2. 2 por cuánto lo multiplico para que me dé 4. Por 2. ¿Y me falta la letra? Sí, me falta la i. Porque si cuando yo lo multiplico me da 4i. 2 por cuánto lo multiplico para que me dé 20. 2 por 10, 20. Entonces esto es equivalente a que hay dos lados de 2i más 10. Entonces este lado vale 2i más 10. Y este otro lado vale 2i más 10. Aquí sí que me queda, ahí sí, más 10. Y este otro lado es 2i más 10. Y ahí tengo todos los lados. Ya. Vamos a ver la 7. Dice, resuelve el siguiente problema. Se construirá un muro con forma rectangular y se utilizarán solo ladrillos como los que se muestran. Si para construirlo se podrán 50 ladrillos de largo y 25 ladrillos de ancho, sin considerar las capas de cemento que hay entre cada ladrillo, ¿cuál es la expresión factorizada que corresponde al área que cubre el muro? Y entonces, primero voy a tener 50 a lo largo y 25 a lo alto. Entonces, lo que podemos hacer es imaginarnos de qué porte va a ser nuestro muro. Acá abajo, el largo va a ser de 50 ladrillos de 3x más 3i. Ese es el largo de cada uno de los ladrillos por 50. Y arriba son 25 ladrillos por x más i. Lo primero que voy a tratar de hacer es factorizar antes de multiplicar. Cuando yo multiplique estas dos expresiones voy a tener el área del muro. ¿Sí? Entonces, aquí ¿hay algo en común? Sí, el 3 es común. Entonces el 3 puede salir. El 50 se mantiene. El 3 es factor común. Abro paréntesis, adentro. 3 para que me dé todo eso. Me falta la x. 3 para que me dé todo eso. Me falta la y positiva. Ahí tengo más o menos factorizado. Y ahora falta factorizar por el de acá. Acá ya no se puede factorizar.
sean más. Entonces, para calcular el área se multiplica 50 por 3 por x más y por 25 por x más y. Digo, el x más y aparece ¿cuántas veces? 2 veces. Pero eso significa que tengo que colocarla elevado a 2, porque no hay sumas entre medio, entre las operaciones. Entonces aparece 2 veces multiplicándose. Entonces el 50 puedo hacer lo mismo. El 50 es lo mismo que 25 por 2, por 3. El 25 va a aparecer, lo hice aparecer 2 veces. 25 elevado a 2. Y 2 por 3 son 6. Y esa sería la expresión factorizada de el área del muro. No tuve que calcular todas las multiplicaciones. ¿Por qué? Porque me piden una expresión factorizada, una expresión antes de que se multiplique todo. Esa es la factorización. Y esta ha sido la guía de hoy. Espero que les haya ayudado. Trabajen en su guía, desarrollenla y la próxima clase vamos a reforzar con ejercicios acerca de